¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos en Centro Urbano Home. Y bueno, mi querido Jesús Orozco, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Horacio, gusto saludarte. Oye, bueno, Jesús es director general de TINSA, una de las firmas en consultoría y evaluación inmobiliaria más importantes, yo no diría que de México y de América Latina, que tienen presencia en varios países. Y bueno, es una firma muy importante que se ha especializado mucho en diferentes mercados en que participa, entre ellos el de México. En ese sentido, al inicio del año empezamos con un llamado a algunos líderes de la industria para intentar entender cuáles eran las perspectivas 2023 del sector inmobiliario, de la vivienda, del mercado inmobiliario, del mercado hipotecario, para entender qué puede pasar en un año que de lejos se ve difícil, y ya cuando se está navegando, pues sí es difícil, pero cada quien encuentra la brazada adecuada para poder salir adelante. No hay de otra, digo, a fin de cuentas todos estamos comprometidos con sacar adelante nuestras actividades, y así se está viendo. Ya llevamos casi poco más de mes y medio, vamos para 2 meses, y el año va avanzando. En ese sentido, Jesús Orozco fue de los que respondió al llamado, escribió una magnífica columna que pueden encontrar en el Centro Urbano hablando de las perspectivas para este 2023, y después de esa magnífica columna, pues tomamos el acuerdo de reunirnos para platicar, para entender cómo se siente este año y cómo se ve más allá de lo que se siente, qué espacios de oportunidad encontramos. Entonces, Jesús, platícame. A partir de esa columna, tú hablabas de que el año pasado fue un año difícil, pero que se alcanzaron ciertos resultados positivos dado el contexto, y que este año el escenario pues, es similar. Es un escenario difícil, sigue la guerra, sigue la espiral de inflación, la desaceleración de la economía está extraña porque hay segmentos que están muy golpeados. Sin embargo, vemos variables macroeconómicas que no están tan mal, vemos el dólar, vemos la inflación pues, a niveles paralelos con Estados Unidos, lo cual pues, no es tan malo. Entonces, ¿tú cómo percibes? ¿Por qué no nos platicas cómo sintetizarías lo que pasó el año pasado, y a partir de eso, qué entiendes que pueda venir este año? Sí, bueno, primero que nada, gracias por el espacio, Horacio. Siempre es un gusto platicar contigo y con la gente que nos escuche. A ver, 2022 fue un año, yo creo que si estuviéramos en enero de 2022, estaríamos platicando algo parecido, ¿no? Porque han sido años de incertidumbre uno tras otro. Sin embargo, y si me voy a enfocar en toda la plática en el sector residencial, ¿no? Para no desviar ahí la percepción de lo que voy a decir, ha sido resiliente, ¿no? Nuestro sector ha sido totalmente resiliente, impulsado por muchas cosas, ¿no? Políticas de la banca, el bono poblacional que existe en México, el tema de las bajas tasas hasta el año pasado. Entonces fue un año, creo yo, bueno, ¿no? Ahí están los resultados de la mayoría de los bancos que se dedican a colocar crédito hipotecario, han roto en algunos casos récords históricos. Nosotros en TINSA han sido años muy buenos, incluido el 2020 de la pandemia, llevamos creciendo pues casi a doble dígito durante todo este periodo. Entonces yo te puedo decir que ha sido bueno, me parece, a pesar de la coyuntura. Tú lo definías muy bien, complicado, porque ha generado o generó muchos retos. Cada año nos ha tirado un reto diferente. Ahora creo que el reto es el tema del aumento de los valores y cómo está pegando la inflación, ¿no? Hay quien dice que los costos de construcción han subido entre un 25 y un 34%, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando, pero bueno, en general hay un aumento considerable. Todo esto se ha ido pues paliando, ¿no? Un poco con la imaginativa de los desarrolladores, pues penalizando beneficio, habiendo hecho compras volumen, ¿no? En bodega, cosas por el estilo que les permitían de alguna manera pues mantener los valores. Sin embargo, ya este año creo que va a ser imposible que sigamos con esa tónica. Vamos a ver un repunte, me parece, incluso por arriba de inflación, ¿no? Si hablamos de promedio, pues, ¿qué te gusta? Un 7.58% de inflación, pues seguramente los aumentos de la vivienda en algunos casos serán superiores a eso, ¿no? Creo yo que ese va a ser la mayor complejidad en cuanto al reto para 2023. Ahora, tú en medio de esto, sí lo decías, vamos a enfocar esto al residencial, a la Ujú. vivienda, en los diferentes segmentos, porque obviamente sabemos que en el sector inmobiliario el comportamiento ha sido diferente, diferenciado en función del segmento, en función de la plaza,
en función del nicho de mercado a que esté dirigido cada producto y de pronto incluso a partir la ubicación que tengan los proyectos. Obviamente hay proyectos que se mueven mejor que otros, pues porque son mejores, son más atractivos o tienen una mejor planeación y es parte del sentido de esto, cómo encontrar dentro de estas dificultades mejores elementos para la toma de decisiones. Ahora, en función de eso, tú ya hablaste de los retos. ¿Dónde ves las oportunidades para este 2023 en materia de vivienda? Pensando en eso, pensando en el aspecto regional, por segmento, por producto, ¿dónde ves las oportunidades? Pues yo te diría que hay varias, ¿no? Y si lo definimos con esta segregación que tú ya hacías, y hablando por geografías, a ver, Ciudad de México siempre ha tenido un reto por los aumentos considerables o los altos valores que tiene la vivienda, ¿no? Entonces, hemos estado empezando a ver proyectos, pues yo te diría que superficies moderadas o modestas, por no etiquetarlos de otra manera, pero que están por debajo de los 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso pues tenía tiempo que no lo veíamos, ¿no? Entonces, ahí pues sin duda hay una oportunidad, ya lo comentábamos al principio de la charla y lo dice todo el mundo, no es algo que yo haya creado, pues tenemos un bono poblacional, las familias se siguen casando o la gente se sigue casando, sigue habiendo hijos No, no entendemos, no ya, entendemos. claro. O simplemente, bueno, sigue habiendo una independencia, una emancipación de los hijos sobre los padres y pues cada quien busca su espacio. Entonces la demanda pues es un derecho universal, la vivienda, perdón, es un derecho universal de la gente, lo va a seguir buscando y la gente va a seguir buscando dónde vivir, ¿no? Entonces, si eso lo cruzas con un producto que sea asequible en términos económicos para la gente, pues tienes un match perfecto, ¿no? La infraestructura que te ofrece la Ciudad de México es brutal, aquí está la mayor cantidad de empleos, entonces pues se dan muchas cosas para poder seguir colocando vivienda. Ese es una. Luego, por otro lado, y a pesar que estamos hablando de vivienda, pues tú sabes que todo el tema industrial, el famoso nearshoring, está impulsando un montón de inversiones a lo largo del país, sobre todo en ciertos corredores, y eso va a demandar vivienda para mucha gente. Entonces, quien ya tenga reserva territorial o quien tenga buenas inversiones en esa parte, pues seguramente podrá tener alguna mejora en cuanto a los valores finales y podrá tener alguna oferta que comercializar de manera correcta, ¿no? Y por último, un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención y creo que también en algunos foros ya se ha comentado, los famosos nómadas digitales, ¿no? Yo en un principio pues, lo tomaba con mucha cautela porque digo, siempre ha habido extranjeros que les gusta vivir en la Ciudad de México, sobre todo previo a la pandemia, ¿no? Y que ya, sobre todo con temas relacionados a tecnología, pues te permite la movilidad que tú quieras, puedes vivir donde quieras. Pero a partir de la pandemia, creo que este fenómeno pues, se ha exacerbado y hay un montón de extranjeros viviendo en México, no solamente en Ciudad de México, sino en playas por la movilidad que la tecnología y que la pandemia vino a acelerar. Y eso está generando ya ventas interesantes al grado de mover el mercado, ¿no? No solamente en la parte de ventas, y ahora pasa una cuarta oportunidad que es el esquema de arrendamiento, tanto en corto y largo plazo. ¿No? Hay muchos proyectos que estamos viendo aquí en el Corredor Reforma, pues es que se están reconvirtiendo, ¿no? Y torres de 200, 300 unidades que van a estar disponibles o ya están disponibles para renta que muchos de estos etiquetados nómadas digitales están aprovechando, ¿no? Si ganan en moneda extranjera y la aplican en moneda nacional, pues la verdad es que está bastante bueno el ejercicio, ¿no? Para mí, digamos, serían como de manera muy general las cuatro oportunidades que visualizo para 2023. Ahora, en materia de producto, acaba de ser la semana pasada la Convención Nacional de la Cámara de la Vivienda de Canadevi y uno de los temas que se habló, el gobierno federal tuvo la semana pasada en la mañanera una participación donde se habló que la vivienda nueva ha bajado en producción y lo que está, digamos, estamos haciendo básicamente el mismo número de acciones de Ujú. vivienda, pero el número de vivienda nueva ha bajado y ha sido compensado con autoproducción y con otros esquemas. Ahora, dentro de la vivienda nueva, me parece que lo que ha desaparecido es la vivienda social. En los estudios de mercado que ustedes detectan, de hecho, hace poco presentaron un magnífico estudio. Les recomiendo que si pueden entrar a los canales de TINSA, ven este magnífico estudio que presentó y ojalá nos platiques ahorita de él. Pero ustedes, ¿cómo leen esa radiografía del mercado? ¿Cómo está la segmentación de lo que pasó, de lo que está pasando y lo que viene por delante en función de lo que ya están ustedes revisando, tanto en estudios de mercado como en evaluación? Claro. A ver, yo creo que vamos a llamarle afectación o la disminución de producción, no solamente está en la vivienda social, sino también está en el cajón alto, ¿no? La parte residencial plus. Y todo esto, pues,
tiene cierta relación las políticas de gobierno actuales, ¿no? Sabemos que pues la vivienda es muy sensible, ¿no? A las directrices que se tomen. Ya lo vimos en el 2019 en la Ciudad de México, cuando hubo una cantidad enorme de suspensión de licencias y cómo eso vino a afectar el mercado, o al menos a distorsionarlo, ¿no? No, ni para bien ni para mal, simplemente pues lo distorsionó. Entonces, cualquier decisión de este tipo siempre genera un efecto, ¿no? Es causa y efecto. Si nos vamos a la parte baja del segmento, el interés social, la desaparición de los subsidios, pues la verdad es que eso tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Y hasta ahora me parece que en lo que se refiere a vivienda nueva, pues no ha habido ningún cambio en ese sentido que incentive a los desarrolladores a seguir pues produciendo vivienda, ¿no? Y ahí creo que tenemos todo un tema, ¿no? Nos ha tocado estar juntos en algunos foros donde pues están explorando formas y imaginación para incentivar la producción de vivienda de interés social, pero pues creo que todavía falta ese empujoncito para que la iniciativa privada pues le entre, ¿no? La voluntad existe, lo veíamos, no sé, creo que fue en el de News Story, si no mal recuerdo, pues donde veíamos que los desarrolladores están dispuestos a entrarle, pero pues requieren de ciertos incentivos para poder hacerlo, ¿no? Y luego, si nos vamos a la parte superior, pues lo mismo, la vivienda residencial plus, esa vivienda de más de 6, 7 millones de pesos, pues se ha dejado de comercializar, ¿no? Mucha era pues para inversión, para rentarse y demás. Entonces vimos que muchos capitales empezaron a dirigir a otras cosas, no necesariamente a real estate, ¿no? Entonces yo te diría que lo que está funcionando, pues es lo que se quedó en medio, ¿no? Vivienda de 1,5 millones de pesos hasta 4 o 5 millones, dependiendo de las geografías. No es lo mismo una vivienda de 4 millones aquí que una vivienda de 4 millones en Yucatán, ¿no? En Mérida, por ponerlo así. Pero ese es, digamos, lo que se está moviendo ahora. Oye, otro tema que ya lo comentaste, es el tema de la vivienda turística. La vivienda turística está teniendo muy buena demanda porque están llegando extranjeros bajo diferentes mecanismos de compra o porque hay mucha gente que está llegando a rentar y hay inversionistas nacionales que compran para poderlo rentar. Hay diferentes esquemas, están las fraccionales, están los co-livings, el Airbnb es una locura lo que está colocando. ¿Tú cómo percibes? ¿Qué mercados de segmento turístico ves tú que como que estén en particular auge o que tengan algún atractivo en especial? A ver, sin duda Ribera Maya, ¿no? Esa es la joya de la corona, lo ha sido siempre. Las playas que tenemos en el Caribe, a pesar del sargazo, pues siguen siendo súper atractivas para mucha gente de alrededor del mundo, o sea, viene gente de todos lados. Entonces la oferta, pues, tiene muchísimo recorrido. Ahí yo sería cauteloso, cuidadoso, porque ya en algún momento antes de la pandemia vimos pues ciertas afectaciones, por ejemplo en Tulum, ¿no? Cuando hubo una sobreoferta de espacios de Airbnb y empezamos a notar pues una reducción en los valores. Eso es algo pues que podría terminar pasando aquí en Ciudad de México, ¿no? Cuando estén operando ya todas estas torres destinadas a arrendamiento, pues ley de oferta y demanda, ¿no? Va a haber tal cantidad de oferta que los precios tendrán que penalizarse, pues para poder seguir manteniéndose vigentes. Nadie quiere tener edificios vacíos, ¿no? ¿No? Ahora, Pero, si entendemos el segmento inmobiliario como todo esto, lo que es el desarrollo, a ver, hablando de inmobiliario, hay operaciones de vivienda nueva, de vivienda usada, pero también hay otro segmento bien importante que es el financiamiento hipotecario, todo el financiamiento de la vivienda, que en los años recientes nos decían la Asociación de Bancos que en 2021 tuvieron un crecimiento del 35%, que el año pasado ya bajó el crecimiento a un 10%, 8%, pero ha sido muy interesante cómo ha subido el ticket promedio precisamente por la desaparición de la vivienda de segmentos bajos. Entonces, si se comercializa la media, pues el promedio es más alto. Entonces, correcto. están casi en 2 millones de pesos de ticket promedio de crédito hipotecario. Ahora, sin embargo, comentábamos que esto también tiene muchas complejidades porque es un comprador, es un cliente el que toma un crédito hipotecario que está bombardeado por la crisis, está bombardeado por información, hay mucha incertidumbre, ciertamente hay un escenario de alza de tasas, ciertamente hay un escenario de inflación que ha provocado que algunos precios de viviendas, pues con todo y que el mercado manda, pues los tienen que subir porque los costos de producción se han elevado. ¿Tú cómo percibes lo que está pasando en el mercado del crédito hipotecario a la vivienda? Ok. A ver, te lo voy a contestar en dos momentos. El primer momento, el que estamos viviendo ahora, me parece, y tú ya lo apuntabas en esos volúmenes de colocación, cómo han venido disminuyendo. O sea, se sigue colocando, pero el crecimiento es menor, ¿no?
no tenemos esos incrementos como se tuvieron en años pasados y lo estamos sintiendo ahora a inicios de año, ¿no? Yo siento que las tuberías están bajando y están bajando por lo que tú ya mismo apuntabas. Hay una lógica aversión al riesgo por parte de los consumidores de créditos hipotecarios. Hemos estado viendo noticias en las últimas semanas de despidos masivos que no se han dado en México, pero de grandes compañías multinacionales, ¿no? Que seguramente pues están adelantando a temas, ¿no? Eficientar costos. Entonces, pues uno dice, oye, pues si yo estoy en algún tipo de industria que percibo que podría tener algún riesgo y alguien puede estar tentado a hacer ajustes de costos, que insisto, no los hemos visto en el país todavía, pero que pueden pasar, pues lo menos que quiero es tomar riesgos, ¿no? Ya lo vivimos en 2010, lo vivimos en inicios de la pandemia, son reacciones normales del consumidor. Entonces, ese para mí es el primer tiempo, ¿no? Recibir este golpe, ya pasó la pandemia, bueno, no ha terminado, pero digamos, ya no estamos en esos momentos de pánico de la pandemia, ya tenemos cierta estabilidad, tenemos el tema de la inflación, estoy todavía en un impasse, ¿no? No sé qué voy a hacer. Y para mí, el segundo tiempo, pues será pasados 6, 7 meses, posiblemente 2024, donde yo creo que vamos a tener una reactivación si es que los rumores o los nubarrones de recesión no se materializan, porque la verdad es que todavía no se han materializado, ¿no? Es como ahí viene el lobo, pero todavía no llega el lobo. Entonces, si al final el lobo se queda en la montaña y no termina por bajar, pues seguramente la gente va a retomar confianza. En alguno de tus programas escuchaba a Enrique Margain hablando de los índices de cartera vencida que no rebasan el 3%, ¿no? Entonces me parece que estamos en niveles muy sanos. Eso te habla de la responsabilidad de los acreditados, de la sofisticación que tiene la banca. Hemos aprendido de muchos golpes a lo largo de la historia en México y creo que tenemos un mercado ya muy maduro que en cuanto esta no voy a usar palabra negativa y haciendo referencia a términos mediáticos, pero en cuanto pasen estas preocupaciones económicas, seguramente la gente pues va a reactivar muchas cosas que están en pausa en este momento. Ahora, lo que es un hecho es que fíjate que antes una gripita de algún lugar del mundo hacía que tuviera pulmonía varias partes de la región. Hoy estamos viendo comportamientos bien atípicos, como de pronto el tema de que estén en problemas en Estados Unidos nos pega acá, pero nos ha pegado menos que otras veces. Y ahorita lo que ha pasado en Europa, en el mundo, con todo esto de, pues, hay problemas muy serios, ¿no? El cambio climático está pegando, que también a ver si ahora me puedes dar tu opinión sobre eso. La guerra está pegando, la desaceleración de las economías está pegando, la inflación es un proceso mundial, pero siendo mundial, en cada lugar pega diferente. Aquí los mercados han seguido trabajando, se siguen vendiendo casas, se siguen dando hipotecas, ciertamente han subido las tasas de referencia, pero es muy interesante ver cómo si la tasa de referencia de Banco de México está en 11%, a fin de cuentas hay créditos hipotecarios que están incluso un poquito más abajo que eso, lo cual es verdaderamente de llamar la atención. Quiere decir que la banca está dando créditos baratos, por así decirlo, ¿no? Entonces, está pasando algo muy interesante. En esa diversidad, tú hablabas de que la recesión, pues el hecho es que si hay recesión en Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos ha tenido problemas, ha tenido inflación, pero acá como tenemos ciertas fortalezas locales, como es el famoso nearshoring, que si vemos en el segmento industrial inmobiliario, como hay magnífico desempeño en la frontera, la Sí, verdad sí. es que hay segmentos de empleo que ese empleo no ha sido contaminado por la desaceleración incluso del vecino. Es correcto. O sea, yo creo que México ha llegado a una madurez pues muy interesante que incluso ha resistido cambios de gobierno, vaivenes políticos, crisis económicas. La verdad es que nos hemos golpeado desde hace muchos años, ¿no? Nosotros, al menos mi generación, somos hijos de la crisis. Yo desde que me acuerdo pues, siempre había una devaluación cada 6 años y oías de gente que perdía sus casas y unas tragedias, ¿no? Y pues ahora, no sé, 2010, la verdad es que ya no vimos esos efectos y esto creo que vale la pena mencionarlo porque la gente joven que nos escucha, pues que sepa lo que pasaba antes, ¿no? Y pongamos en justa comparación lo que estamos viviendo ahora. Creo que actualmente el principal problema de México es la inseguridad. Si lográramos rebatir eso y los rezagos educativos que tenemos en el país, esas dos cosas con el potencial que tenemos nos llevarían a ser una potencia increíble. Mira, hay un indicador que a mí me llama mucho la atención. El crédito hipotecario comparado con el Producto Interno Bruto de México no llega al 10%, me parece. Un país como Chile, que tiene 17 millones de habitantes, ronda casi el 20%, ¿no? Y tienes una bancarización de casi el 90 o el 85% de la gente, cuando aquí estamos, creo que en el
40 y tantos o 50 y tantos, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Si se dan los pasos correctos en una simbiosis entre iniciativa privada y gobierno, me parece. Están saliendo proyectos interesantes. Ya ves el esquema de crédito que acaba de anunciar Infonavit, donde van a abrir para la afiliación voluntaria, lo cual abre la Correcto. puerta a que la mitad de los trabajadores de la población económicamente activa no son derechohabientes ni de Infonavit ni de Fobiste, lo cual nos habla de un Correcto. universo inmenso. Ya hablaba Infonavit de potencialmente 5 posibles tomadores de crédito. Ahora, el tema fuerte es para la producción de vivienda. De hecho, en esa desaparición del segmento de vivienda, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo has tenido el registro? Porque de acuerdo con el RUB se ha minimizado la producción de vivienda. ¿Tú cómo Sí, percibes total. esto de lo que ha pasado con los inventarios de vivienda, tanto en inventario como en producción de nuevos proyectos? ¿Y cómo ves el escenario de que pueda haber una reactivación real de ese segmento de Claro. mercado? Lo tendríamos que enfocar al interés social, porque el resto, y quitando de lado un poco Residencial Plus, que aparte tampoco pesaba demasiado en términos de stock o de volumen, yo te diría que el resto de los segmentos están bien. Por ejemplo, Ciudad de México, en el último levantamiento que hicimos, y su zona metropolitana hay alrededor de 1,600 proyectos y más o menos pues está consumiendo el mismo número de proyectos que están entrando y en los diferentes segmentos. Entonces yo te diría, prácticamente México, Guadalajara, Tijuana, el Bajío, Yucatán, están, me parece que en unos volúmenes sanos, ¿no? Porque lo que sale se repone enseguida. Entonces, tenemos stocks prácticamente en todos estos lugares para 24 meses, 36 meses, o sea, me parece que es muy sano, ¿no? Que es como la vida de un desarrollo. Entonces, salvo Monterrey, que ha tenido algunas diferencias, es como ahora el negrito en el arroz, me parece que va bastante bien. Entonces, si me regreso a la parte de interés social, pues sí, coincido con las métricas que tiene RUC, prácticamente no se está produciendo vivienda de interés social. Eh, el suelo cuesta, los materiales cuestan, ahora cuestan más, tenemos unos valores de vivienda a los que acceden los acreditados de los institutos, pues acotados, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí hay todo un reto para seguir produciendo vivienda. La parte de los subsidios, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace rato, pues jugaba un papel importante para la correcta producción. Y creo que el reto más importante está en esa generación de suelo para que se pueda desarrollar vivienda, pero salvo algunos casos muy contados desde mi perspectiva y tengo poca experiencia en el tema, eh, creo que nos falta mucho todavía por hacer para crear grandes bancos de suelo donde se pueda materializar esta vivienda. Ahora, ¿qué está pasando con toda esta gente que antes consumía vivienda, no? El Infonavit llegó a colocar 400,000 créditos hipotecarios en algún año en venta de vivienda nueva, con todo lo que eso implicó, pero pues al final la gente que estaba comprando vivienda. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con ese casi 500,000 de personas o familias que no están adquiriendo vivienda? ¿Dónde están, no? Muchos se está yendo hacia vivienda usada, lo que ya comentabas tú también de otros esquemas de crédito para mejoramientos y demás, pero pues también trae otro tema social, ¿no? Hacinamientos, no sé, otro tipo de circunstancias que a lo mejor estamos perdiendo un poco de vista. Ahora, la inflación está pegando. A ver, ustedes que tienen la perspectiva de tanto del estudio de mercado como de la evaluación, antes veíamos que un departamento en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, primero, antes había departamentos de 1 millón de pesos, ya no los hay. De pronto, si tuviéramos que hablar de un departamento de 3 millones de pesos. Lo que he notado, y a ver si me ayudas a ponerle un poco de datos a esa opinión sobre mi percepción. Lo mío es más empírico que con los datos, tú sí dominas los datos. A ver, un departamento de 3 millones me parece que se ha movido, ha caminado, le han salido patitas y si estaba en el centro de la ciudad, ha tenido que caminar algunos kilómetros hacia afuera para que el precio del suelo dé. Pero además, me parece que en algunos casos o ha tenido que caminar más pasos y achicarse además o bajar en acabados. ¿Cuál ha sido lo que ha pasado con los productos? Porque también es un tema, porque ese departamento de 3 millones de pesos, primero, si sube de precio, ya no serviría para el segmento para el que estaba dirigido. Y además posiblemente no hubiera mercado, lo cual sería grave tanto para el comprador como para el desarrollador. Pero asumiendo un departamento de 3 millones de pesos, ¿qué le ha pasado a la oferta? Se ha desplazado a peores, a ubicaciones no peores, pero no tan buenas, se ha achicado, ha desmerecido en acabados, en especificaciones. ¿Qué ha pasado con la oferta? Y lo definiste correctamente. Yo creo que el pulso que traes del mercado es muy bueno. Ahora corroborándolo con datos, efectivamente,
se ha movido de las zonas tradicionales, ¿no? Se ha ido expandiendo hacia un poco los polos que ya nos conocemos o los corredores tradicionales, y la otra, pues la vivienda se ha ido haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Tenemos ya unidades de 45 metros, cosas por el estilo, con unitarios a lo mejor de 45,000, 50,000 pesos, pues para seguir quedando en esas cotas de 2.7, 3.2 millones de pesos para que siga siendo asequible en función de lo que una familia con un sueldo promedio con ingresos dobles puede pagar en una hipoteca sin penalizar su gasto familiar, ¿no? Que Ahora, ¿tú eso cómo no podemos percibes? perderlo de vista. ¿Tú cómo percibes? Por ejemplo, hablando del tamaño de la vivienda, porque el tamaño de la vivienda tiene dos lecturas. Uno, que la vivienda pequeña es necesaria porque hay algún segmento de población que requiere ese tamaño porque tampoco tiene sentido que un soltero en una expectativa de viviendas caras tenga que rentar o comprar a fuerza un departamento de dos recámaras porque no hay oferta de otro tamaño. Me parece que es bueno, es positivo que haya departamentos pequeños y muy pequeños. ¿De qué tamaños estamos viendo ya los departamentos? 40 metros, los hay más chiquitos. ¿Cómo estás percibiendo lo que está pasando? Lo cual, insisto, no necesariamente me parece malo. Me parece que si pensamos en meter a una familia de 8 miembros en un departamento de 30 metros, pues sería hacinamiento y sería inhumano. Pero si hablamos de una persona donde el departamento de 30 metros le permite el acceso a la vivienda y le permite la ubicación adecuada, a lo mejor sería bueno. Pero, ¿qué está pasando con esa variable de la oferta, con el tamaño? Lo que te decía, o sea, está disminuyendo las superficies. Yo creo que debemos estar en un promedio, y me aventuro un poco, pero no tengo el dato específico, habría que consultarlo y dártelo de manera exacta. Yo creo que debemos estar sobre unos 55 metros cuadrados, más o menos, para seguir conteniendo el tema de los valores. Ahora, esto va pareado con lo que tú acabas de decir. Hay una transformación en la dinámica social de las familias mexicanas, y ya cuando digo familias, no hablo de la familia tradicional, papá, mamá y hijos. Hay familias monoparentales, hay familias que solamente tienen animales, o sea, familias de uno, no sé. Hay una cantidad muy diversa, y creo que es parte de la madurez social que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que ha sido siempre la ciudad más progresista del país. Eh, en ese sentido, pues me parece que se está cubriendo la demanda de muchos tipos de familias, ¿no? Que no, insisto, no es la familia tradicional, y en ese sentido, pues no está mal, pueden seguir adquiriendo productos que todavía son razonables. ¿Para qué quieres un departamento de 120 metros cuadrados cuando viven 2 o 3 personas en él, ¿no? Que eso conlleva gastos en mantenimiento, en fin, una serie de cosas alrededor de eso. Entonces yo la verdad es que no lo veo mal. Y también otra cosa, Horacio, no es un tema privativo de México. O sea, esto lo estamos viendo en prácticamente todo el mundo. En Europa es muy común encontrar un departamento de 35 metros cuadrados, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo en Madrid, cerca de la Plaza de España, un arrendamiento para un estudio de 25 metros cuadrados, 1,800 euros. Entiendo que tienen otras capacidades y demás, pero si lo llevas a nuestro ejemplo, pues prácticamente, porcentualmente, las comparaciones son exactamente iguales. Sí, por supuesto, digo, porque a fin de cuentas, los 30 metros de un departamento, los 25 metros de un estudio, pues depende mucho de para quién sea y depende mucho de las condiciones. Si yo te dijera que te ofrecemos un departamento de 1,800 euros en la mejor avenida de Madrid, a lo mejor es hasta barato y es sumamente atractivo. Si tú que vas a trabajar de pronto a España por el trabajo, por TINSA, tiene la matriz en España, y llegas tú solo, será un departamento, será todo un lujo tener una buena ubicación. Digo, si a mí me das ese departamento, aplaudo de alegría en este momento y me voy Claro, sí, corriendo sí. a tomar el avión. Obviamente depende el qué y el para quién, ¿no? Eso está claro. Ahora, TINSA, como platicábamos, es una firma muy reconocida. Y tú que estás compartiendo tu experiencia y estás compartiendo todo esto, pero tienen mucha información de respaldo. Obviamente los conocemos porque son una empresa que hacen avalúos, pero también tienen toda esta área de estudio de mercado, de conocimiento de la industria, y acaban de publicar un estudio bien interesante. Platícanos, ¿no? Sí, publicamos el estudio de Perspectivas 2023. Decidimos a finales de año lanzar una encuesta. Esta encuesta tiene una base de poco más de 100 players del sector residencial, desarrolladores, promotores, brokers. Últimamente hemos estado estableciendo una muy buena relación con AMPI a través de una plataforma que lanzamos que se llama Radar, que va más enfocado a otro tema. Pero gracias a eso, pues bueno, tuvimos muy buena respuesta, y en base a esas respuestas que nos dieron, vale la redundancia, que nos fueron dando nuestros encuestados, pues pudimos construir este documento y
podemos casar la percepción que ya traíamos con los datos que levantamos de manera regular con la percepción que trae la gente allá afuera, ¿no? Entonces, la verdad es que los resultados pues fueron, me parece, buenos. Te voy a dar un dato ahí, mira, por ejemplo, solamente el 40% de los encuestados, perdón, solamente el 15% de los encuestados en este ejercicio consideran que 2022 fue peor que 2021 y consideran que 2023 va a ser peor que 2022. Y por el contrario, el 60% considera que 2023 va a ser mejor que 2022. Entonces, usted habla de una percepción generalizada de mejora, ¿no? Yo creo que el desarrollador está percibiendo las cosas bien. Obviamente nosotros lo definimos como optimismo moderado para 2023. Hay muchas oportunidades, pero también hay muchos riesgos, pero como tú lo apuntabas, cuando tienes muchos datos y tienes experiencia, pues puedes construir modelos que pueden ser interesantes, ¿no? Tenemos todo el respaldo de la banca para financiar proyectos. Por ahí me tocó estar en alguna ponencia donde algún desarrollador se quejaba sobre el otorgamiento del crédito puente. La perspectiva que nosotros tenemos desde TINSA es que ha seguido igual, o sea, no hemos visto sí, en alguna época de la pandemia los bancos fueron un poco más quisquillosos en cuanto a las garantías y cosas que miraban para otorgar el crédito puente, pero la verdad es que lo vemos normalizado sin que esto sea echar campanas al vuelo, ¿no? Sabemos que siempre el crédito puente ha sido acotado en México somos consecuencia de la historia, ¿no? No podemos olvidarnos de eso, entonces los bancos pues se preocupan en esa parte, pero yo creo que el incentivo para construir cierto tipo de vivienda está ahí, la banca lo está apoyando, entonces pues eso se materializa en este tipo de respuestas, ¿no? Que nos dieron. Sí, la semana pasada Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos, decía eso que estás comentando, de que en crédito puente, específicamente en crédito puente, la banca creció el año pasado 16%, que es un crecimiento enorme dado el Es contexto, correcto. y Banco Inmobiliario Mexicano, que es uno de los bancos, dio el nombre de los 5 bancos más fuertes en Correcto, sí. financiamiento puente, en colocación de puente. Banco Inmobiliario Mexicano es uno de esos 5 bancos Es liderados correcto. por BBVA, que es el más potente, pero Banco Inmobiliario Mexicano va este año por una apuesta por 12,000 millones de pesos en crédito puente para financiar producción de vivienda. Ciertamente es un indicador buenísimo eso. Ahora, como decíamos, ¿no? La carretera esta del sector inmobiliario, hubo un momento que ante la falta de datos decías, ¿cómo le fue al sector? Pues creció, perdió. Ahorita si decimos, ¿cómo le fue al sector? Tienes que dividirlo en carriles y decir, el crédito hipotecario creció, el corretaje creció, el segmento inmobiliario lo divides en carriles y dices, el industrial creció, el de oficinas se estancó, el centros comerciales se estancó, el de vivienda más o menos creció, muy leve, marginal, pero creció. Me parece que hay un momento de que hay espacio para hacer un análisis muy diversificado, muy preciso, muy traje a la medida, y en ese sentido, estos documentos que nos entrega TINSA son bien interesantes. ¿Dónde los puede consultar la gente? ¿Dónde puede cualquier persona entrar a TINSA y platícanos qué es de consulta abierta? Y en todo caso, si no es lo que no es de consulta abierta, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para tener acceso? Los 12, tanto el Perspectivas como el Radar, son instrumentos buenísimos. Sí, a ver, gracias, Horacio. Mira, la página es www.tinsamexico.mx y ahí en nuestra plataforma hay una sección que se llama Research y en Research pueden desplegar white papers, nuestros informes de coyuntura que se liberan trimestralmente por las ciudades que levantamos. Hacemos un censo de toda la oferta de vivienda nueva donde pueden encontrar información muy general sobre stocks, valores de venta, en fin. Eso es, digamos, información de libre acceso. Por otro lado, tenemos nuestra oferta de servicios digitales, que es Analytics 5 que es un software as a service, el cual pues, da acceso a información que se puede explotar en una plataforma analítica con muchas combinaciones, es totalmente customizable y ahí ya pueden encontrar perfectamente el pulso de mercado de una zona en específica bajo la demanda que quien esté consultando lo pueda entender. Por otro lado, tenemos Radar, que es una plataforma más modesta, está pensada para el consumidor de a pie, aunque ha manifestado cierto interés también los profesionales del corretaje inmobiliario. No es un modelo de evaluación automatizada, es simplemente una herramienta en la que tú puedes tomar o con la que tú puedes tomar mejores decisiones en función de la información que te da sobre plusvalías en una zona determinada. Puedes categorizar el inmueble que tú vas a comprar de acuerdo a la oferta que ya nosotros revisamos
y distribuirla en número de habitaciones, superficies, tipos de edificio. Todo esto nos llevó a pensar, porque hoy en día existe una cantidad de información brutal, ¿no? Que se ofrece en los portales inmobiliarios. Ya está ahí esa información. El problema es que tú te encuentras un mismo inmueble publicado 4 o 5 veces con 3 o 4 valores diferentes. Entonces, pues hay una confusión total para mucha gente, sobre todo quienes no son expertos en el tema y que no tienen por qué serlo, se dedican a otra cosa. Entonces, con Radar, con una consulta única, pues tú puedes darle más objetividad a esa información que estás encontrando y tomar la mejor decisión para tu patrimonio, ¿no? Ahora, me Básicamente están eso. preguntando, me están haciendo algunas preguntas en redes sociales y en WhatsApp, porque han de saber que esto lo tenemos abierto a Facebook Live para que nos consulte quien quiera, pero además lo estamos transmitiendo con una plataforma directa a lo que es la comunidad Centro Urbano, donde participa un grupo de empresas e instituciones que son cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, dentro de eso me están preguntando, dice, hay la creencia popular de que en México hay una burbuja inmobiliaria en progreso. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay burbuja o riesgo de burbuja? Y yo te diría, ojalá nos ayudes también a dar claridad al término burbuja, porque de pronto el término es muy manoseado y se habla de cosas que están muy lejos de la realidad, de los contextos reales, ¿no? ¿Hay burbuja? ¿Qué es burbuja? Yo creo que no. A ver, una burbuja, ¿cuándo se da la burbuja? Cuando se rompe la burbuja. Antes no sabes que hay una burbuja, ¿sale? Desde mi punto muy coloquial de vista y muy sencillito, porque yo he escuchado miles de definiciones de burbuja inmobiliaria. Para mí, determinar si hoy en día existe una burbuja, en este momento no lo sé. Mañana, si bajan los valores de venta de los inmuebles de manera precipitada, se pinchó la burbuja, había una burbuja. Esto debimos haberlo visto en la pandemia. Y los valores de venta no bajaron, los valores se estancaron, pero no bajaron. Entonces, creo que ha habido aumentos considerables, que en muchas zonas de la Ciudad de México o alguna otra metrópoli del país hemos tenido aumentos de valor fuertes, pero finalmente hay una cosa allá afuera que se llama ley de oferta y demanda. Y esos inmuebles se siguen consumiendo. El otro día discutía con un valuador de Tinsa ubicado en la ciudad, no voy a decir cuál para que no se genere bronca, me decía, no estoy de acuerdo con tus reportes, no hay valores de venta de 70,000 pesos el metro cuadrado en mi ciudad. Le digo, bueno, pues salvo que todos estos 15 desarrollos me hayan mentido y estén falseando información y me la hayan falseado los últimos 2 años, pues yo creo que sí hay, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor tú no ves ese tipo de operaciones o que te parezcan una burrada, pero hay gente que tiene capital para pagar esos inmuebles. Sí, claro, lo que tú dices, o sea, a ver, una burbuja, si nos acordamos de lo que pasó en Estados Unidos, primero, totalmente cierto lo que dices, ¿eh? Nadie supo que había burbuja hasta que se los cargó el payaso, Es que alguien no se llegó, le puede saber, pinchó. Horacio, claro. No, no, de acuerdo. Y un departamento que alguien compró en $100,000, de pronto cuando estalló el problema, dice, voy a venderlo y se lo vendió en $60,000. Ahí se dieron cuenta de que se había generado una burbuja por especulación, por una serie de cosas. Pero aquí es exactamente la prueba de fuego que acabamos de tener es durante todo este tiempo de pandemia, los precios no se desplomaron, las carteras de la banca tampoco se fueron al suelo, o sea, la cartera de la banca en crédito hipotecario está en un rango de morosidad de 3% o por abajo del Por 3%, debajo, sí. lo cual es extraordinario y más en el contexto que tenemos que uno pensaría que hubiera habido problemas. No los hubo. Entonces, no hubo pérdida en valor de los precios, no hubo deterioro de las carteras hipotecarias. Entonces, fácilmente se puede caminar que no hay burbuja. Hay proceso especulativo, eso sí puede ser, y lo que es un hecho es que la falta de oferta en algunos segmentos está provocando un encarecimiento de los precios por falta de oferta. Claro. Una falta de oferta y el problema que ya sabemos de que, ok, voy a dar los permisos, pero el suelo está muy caro. Ah, bueno, yo doy los permisos, si el suelo está muy caro, y es otro tema. Hay un encarecimiento real, el cemento está más caro, los materiales de construcción tienen un incremento muy potente, muy, muy alto, entonces eso es real. Entonces, Claro. el tema, al contrario, yo diría que los precios no han subido más, porque si hubieran subido más, se saldrían del rango de mercado que de por sí ya está apretado, ¿no? ¿Tú Claro. cómo Ahora, percibes esto? otra cosa que, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Y otra cosa que yo veo, por lo que luego me parece que existe la creencia popular de la gente o en la gente en hablar sobre las burbujas es porque lo que sí es verdad es que como los valores se han venido conteniendo, lo que tú acabas de apuntar, no han tenido ese ritmo de crecimiento como lo habíamos notado en años anteriores, pues eso tú una vez que compraste un inmueble, pues te gustaría que siguieran teniendo esos rendimientos en el tiempo, ¿no? Que esa plusvalía se siguiera manteniendo. Y lo que está pasando pues es que estas plusvalías cada vez son menores. A lo mejor tú compras un inmueble hoy, voy a poner el ejemplo, hace 4 años y tenías un crecimiento del 15% de un año a otro.
Hoy en día a lo mejor esos crecimientos pues van a ser más acotados, 8, 10, 12%, y a lo mejor eso la gente lo percibe como, oye, hay una burbuja, ya no se está vendiendo igual la vivienda. No necesariamente, ya lo decía ahorita, o sea, nosotros no hemos notado que ese me parece un indicador muy bueno, no hay una disminución en el ingreso de nuevos proyectos en las ciudades que comenté. Entonces, pues los desarrolladores le siguen apostando y ya no podrías hablar de que estaban metidos en una inercia porque ya pasamos incluso la pandemia, ¿no? Si alguien hubiera que dejar de desarrollar, estaríamos viendo un montón de reserva territorial, pues por ahí atorada, ¿no? Y otro dato que te quería dar cuando estamos hablando de los créditos puentes, porque también me parece bien interesante, es cuando vimos las respuestas de la gente, de los desarrolladores, donde nos decían que no habían visto problemas en la parte de crédito puente, nos dimos a la tarea de hablar con la banca, ¿no? Por la parte de evaluación, pues tenemos mucho contacto con diferentes bancos y les preguntábamos si ellos habían notado que hubiera un aumento en las renegociaciones de los créditos puentes, cosas que luego pues son muy normales cuando hay un tema de crisis. Nunca vas a notar que el proyecto tiene problemas porque pues el negocio de la banca es el dinero, entonces para que siga fluyendo ese negocio, pues entran las renegociaciones y esquemas adicionales donde tú como espectador no te vas a dar cuenta que eso tuvo un problema. Y la respuesta que nos dieron es que hay muy pocos casos que hayan entrado en renegociaciones por parte de los desarrolladores. Y eso te lleva a pensar que los desplazamientos se están dando de manera correcta, ¿no? Sí, claro, digo, claro, estamos en un momento difícil, pero lo que Ujú. decíamos, ¿no? La banca sigue colocando créditos, está colocando, vaya, el año pasado el crecimiento que tuvieron lo tuvieron sobre todo en el monto colocado, porque los créditos fueron más altos, pero no bajó el número de créditos colocados, o sea, se mantuvo más o menos igual, o sea, Sí, que están colocando créditos, los están colocando más altos y están diversificando, o sea, si tú le preguntas a la banca por qué le fue tan bien, pues porque da créditos para vivienda nueva, para vivienda usada, para remodelación, para es construcción, correcto. para compra más remodelación, para liquidez. Entonces, vaya, la banca ha complementado muy bien su abanico de productos. Los inmobiliarios un poco les ha pasado lo mismo. Tú ves el reporte trimestral de una empresa como ARA, por decir algo, y Ujú. le va bien. ¿Por qué le va bien? Porque le va bien en vivienda media, porque le va bien en sus diferentes segmentos que también atiende, como es lo industrial, lo comercial, como todo aquello. Entonces, las mezclas, las empresas que le están tomando crecimiento, están teniendo muy buenas decisiones, por eso es tan importante entender las perspectivas para no irnos con las fintas. ¿Hay Es correcto. desaceleración? Sí, pero en medio de la desaceleración hay quien vende más, hay quien vende menos, hay donde se vende más, hay donde se vende menos, hay productos que venden mejor, más que el de al lado, porque este que está vendiendo más pues es mejor que el de al lado. También eso se vale, ¿no? Es correcto. De hecho, mira, por ejemplo, estoy viendo aquí en la otra pantalla, si luego tienen interés y se descargan el documento este de perspectivas que está puesto ahí en la página, se van a encontrar en la página 29 nuestras proyecciones de ventas para los próximos años. Entonces, nosotros estamos proyectando que 2023 y 2024 van a aumentar las ventas en Ciudad de México, vamos a tener una moderación en Monterrey, lo mismo que en Guadalajara, y el Valle de México va a aumentar también. Entonces, claramente estamos viendo que hay optimismo. Todo esto viene de acuerdo, no nos gusta futurear, ¿eh? No estoy futureando, o sea, esto viene de las percepciones que los mismos desarrolladores nos compartieron y algunos otros players del mercado. Entonces, pues la verdad es que vemos que va a ser un año complejo, retador, pero que con imaginación, datos y disciplina, sin duda se puede seguir haciendo negocio en el real estate residencial en México. Muy bien, Jesús Orozco, director general de TINSA en México, muchísimas gracias por la oportunidad de refrescar este concepto de Perspectivas 2023 que espero que le esté siendo de mucha utilidad al sector inmobiliario. Los invito a que chequen la serie de columnas que tenemos en Centro Urbano sobre esto. Ahí, vaya, está Jesús, está el director del Infonavit, el director del FOVISTA, el director de Hipotecaria Federal, el secretario Meyer del SEDATO, el presidente de la Cámara de la Vivienda. Es una mezcla de players del sector muy interesante para entender dónde están las inquietudes, dónde están las oportunidades y como decía Jesús, no es futurear por dar un buen deseo, melate, no es melatismo. Lo que está haciendo Jesús es una proyección real con base a un estudio de mercado profundo que tienen levantado con encuestas, con estudios, con todo aquello. Entonces, este tipo de cosas es lo que tenemos que usar para tener certezas de lo que está pasando. Entonces, Jesús, como siempre, muchísimas gracias por tu disposición a compartir este conocimiento y pues, bueno, a seguir. Gracias a ti, Horacio. Un gusto platicar contigo. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar al pendiente. Métanse a Centro Urbano, vean las columnas y vean lo que vamos a seguir haciendo de contenidos. Estamos renovando temas. Muchas gracias y aquí nos encontramos.